Gloria a Jehová, nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La carne es apariencia en hipocresía espiritual. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, los hipócritas no manifiestan los malos deseos de su carne, sino que impiden con la astucia del Espíritu que llegue a saberse lo que son, ocultando sus malas intenciones. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ya en pasajes anteriores hemos escuchado que el mundo entero está bajo el maligno. Escúchalo bien. Satanás es el príncipe de la carne en el mundo y que fue derribado del cielo sobre la tierra y anda engañando a todos los habitantes de la tierra. Ahora no solamente a los del mundo, sino que también engaña a cristianos que están tibios, que no están firmes con Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pedro en su primera carta, dice: sed sobrios, o sea, de buen juicio, en el discernimiento del bien y del mal, por una conciencia inclinados a la obra del bien. Dice: y velad, cuídate, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo es el enemigo de los cristianos. Y nosotros sabemos que vino a matar espiritualmente y a destruir las almas. Dios lo compara con el león rugiente, o sea, con un espíritu de maldad, de perversidad, furioso, que anda alrededor de la tierra buscando a quien devorar, o sea, buscando a quien destruir. Dice el apóstol Pedro como consejo, al cual resistir firmes en la fe. ¿Qué es resistir firmes en la fe? Pues obrando la fe. Y así conforme la obramos, declarándola contra toda adversidad, contra toda calamidad, contra toda aflicción, contra toda angustia. Nuestro Señor Jesucristo venció al diablo primero como obediente y segundo declarándole la palabra. Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos, o sea, penas, dolores, aflicciones, angustias, se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mira, o sea que el diablo es enemigo de los creyentes y si estamos descuidados, si estamos tibios, pues nos va a producir muchos padecimientos, en aflicciones y en angustias. Escúchalo bien. Escrito está en Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 y 2. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Bérseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Mira la astucia de Satanás. Dice aquí que Satanás se levantó contra Israel.
o sea, asedió a la nación de Israel con propósito de terminarla. Mira. ¿Y qué hizo? Dice, incitó a David a que hiciese censo sobre Israel. O sea, lo animó, tentó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab, que era el jefe del ejército de Israel, un sobrino de David, y a los príncipes del pueblo, o sea, a los jefes de cada tribu de los que conformaban el pueblo de Israel. Id a hacer censo de Israel desde Bérseba hasta Dan, o sea, en los límites de Jerusalén, de un punto a otro, comprendiendo todo Jerusalén. E informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Mira, ¿por qué fue mal hacer censo? ¿Por qué David no lo debía de hacer? Porque para Dios no importa la cantidad, el número que conforma un ejército. Dios con uno o con pocos, Él es victorioso en cada uno de nosotros. Entonces, obrar censo es como, David era como presentar incredulidad a la obra de Dios. Y esa incredulidad fue precisamente la que aprovechó Satanás y alcanzó a destruir a 70,000 hombres del pueblo de Israel. Mira que el pecado lo produjo a través de David para acabar a la nación de Israel. Y siempre acabó una cantidad grande. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 6 del verso 10 al 12. En el poder de su fuerza, fortaleceos en el Señor, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora mira lo que nos revela aquí el Señor a través del apóstol Pablo a la carta a los Efesios. Dice que en el poder de la fuerza de Dios, fortaleceos en el Señor. Nosotros sabemos que en su palabra hay poder. Mira lo importante de alimentarnos de la palabra del Señor. Por eso debemos de buscarla con hambre y sed, porque esa palabra, por conocimiento, por revelación, por entendimiento, se nos vuelve poder en nosotros. Es el Espíritu Santo con poder en el cristiano. Fortaleceos en el Señor, o sea, esa palabra aumenta tu fuerza, aumenta mi fuerza. Solamente por tener presente la palabra del Señor en conocimiento. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Pues está en su palabra, la fe, oyendo y haciéndola, obrándola por toda verdad, por toda justicia y declarándola en oración contra toda maquinación, insidia, plan perverso de los malignos. Escúchalo bien. Dice, para que podamos a través de la palabra estar firmes. Mira, el que hace la palabra, el que declara la palabra, está firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo tiene contra los cristianos una persecución cautelosa. El diablo es muy sutil, muy astuto y fácilmente nos puede engañar. Hasta en la misma prudencia, escúchalo bien, de nosotros mismos. Por eso la prudencia tiene que ser en Dios. Dice, porque no tenemos lucha, no tenemos pelea contra carne y sangre. O sea, la pelea de nosotros no es contra personas, sino contra principados, en el cual está Satanás, contra potestades, que son los espíritus territoriales a nivel del mundo, contra los gobernadores de las tinieblas. O sea, siguen siendo esos espíritus territoriales, pero en fascinación, los que obran duda, como pasó con David, y confusión sobre las personas. Y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
o sea, contra ejércitos espirituales de maldad, también territoriales en las regiones celestes de todo el mundo. Escúchalo bien. Estamos rodeados de cantidad de demonios de Satanás que son territoriales a nivel de todo el mundo. Esa es la lucha de nosotros. Escrito está en Job, capítulo 1, versos 7, 15, 17 y 19. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Acometieron los sabeos, tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Escucha con atención porque esta fue la prueba en la que Dios le permitió a Satanás que tocara con la vida de Job. Escúchalo bien. De allí que Satanás utilizó elementos como la naturaleza humana para destruir la economía de Job e inclusive utilizó también la parte de la naturaleza como el viento para destruir los hijos de Job. Mira lo que dice aquí en Job. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, de estar alrededor de la tierra y andar por toda ella. Escúchalo bien. ¿Por qué? Porque ya lo oímos. Hay un ejército de Satanás y los demonios que son territoriales y están en el mundo entero. Y dice que utilizando a los hombres, escúchalo bien, porque esa es la influencia de Satanás sobre la humanidad. Dice, utilizando a los hombres, acometieron los sabeos, o sea, atacaron el pueblo de Sabá, atacaron a Job. Dice, tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Escúchalo bien. Los caldeos, otro pueblo de Caldea, influenciados por Satanás, hicieron 3 escuadrones de caballería y arremetieron contra los camellos, o sea, se abalanzaron contra los camellos y se los llevaron. Mira, robaron parte de la ganadería de Job y mataron a los criados, mira, que estaban en esta parte al cuidado de los camellos, a filo de espada. Y un gran viento, o sea, en todas las direcciones ese viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, sobre los hijos de Job, y murieron. Entonces mira que Satanás tiene influencia sobre la humanidad. Aquí vemos cómo utilizó varios pueblos para destruir los criados de Job y robarle el ganado que tenía Job. Además que influyó Satanás sobre los vientos y hizo que la casa cayera sobre los hijos de Job y los destruyó. Entonces no nos descuidemos como cristianos. No nos dejemos engañar de las apariencias y de las hipocresías espirituales. Que el Señor continúe llenándote de gracia y buen entendimiento. Amén, amén y amén.